Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual donde hablaremos sobre los ejercicios integradores del aprendizaje o EIA para nivel secundaria. Estos ejercicios se conforman por un conjunto de actividades que permiten evidenciar los logros del alumnado con relación a los contenidos trabajados. Se basan en tareas abiertas y contextualizadas que favorecen la integración de saberes y la resolución de problemas reales tanto en el ámbito escolar como en situaciones cotidianas. Además, incorporan rúbricas de apoyo que facilitan la valoración de las y los docentes, así como la retroalimentación a las y los estudiantes. En este seminario, conoceremos las características y experiencias con los resultados que generan estos ejercicios integradores del aprendizaje. Les platico, para hablar sobre el diseño de los ejercicios integradores del aprendizaje, sus características, así como la interpretación de los resultados y lo que estos aportan al docente. Tengo el gusto de presentarles al maestro Enrique Guzmán Sánchez, docente frente a grupo de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas. Ahora sí comencemos. Maestro, ¿te acuerdas de las primeras preguntas que hicimos de Mentimeter? Me gustaría darle respuesta a la primera pregunta, ¿te parece? Adelante. La voy a repetir. En los ejercicios integradores del aprendizaje se visibiliza la problemática de la violencia contra las mujeres. ¿Qué tipo de violencia han identificado recientemente tus estudiantes dentro del aula? Inciso A, física, inciso B, psicológica, inciso C, económica, inciso D, de género. 25% dice que física, 51% dice que psicológica, el 4% dice que económica y el 20% dice que es de género. Maestro Enrique, ¿qué piensas al respecto? Bueno, como inicio de un diagnóstico en septiembre, pues las estadísticas lamentablemente no son cero, ¿no? Estamos notando diferentes tipos de violencia que existen dentro de nuestras aulas, en el contexto más próximo, y es justamente la intención del ejercicio integrador de aprendizaje que estamos por ver, es visibilizar el tipo de violencias que existen dentro de la escuela, cómo abordarlas desde los campos integradores, los campos formativos, la interdisciplinariedad, qué hacer como docentes para poder propiciar ambientes libres de violencia dentro del aula, que es nuestro territorio, pero también cómo colaboramos, cómo generamos esa horizontalidad con la comunidad de padres de familia, maestras, maestros y por supuesto en la sociedad a donde nos desenvolvemos. Aquí es muy interesante esta cifra que nos acaban de dar nuestras amigas y amigos. Esto es latente, existe y el ejercicio integrador del aprendizaje tiene este fin, visibilizar en este caso la violencia contra las mujeres. Ahora, para complementar un poco esta respuesta, esta gráfica que nos acaban de dar por parte de la primera pregunta, veamos algunos argumentos que nos han compartido. Veamos cuáles son. Aquí nos dicen, los alumnos han manifestado que hay diferencia entre hombres y mujeres discriminando a la mujer. Okay. Veamos una más. Las tradiciones de la comunidad sean más machistas. Okay. Veamos qué más. Al ofenderlas verbalmente. Los alumnos lo hacen saber acercándose a comentar o pedir ayuda. Muchas son minimizadas en sus casas por estereotipos de género. Y una más, se agreden verbalmente a menudo de una manera casi natural. No saben que su discurso tiene implicaciones de violencia o discriminación. ¿Qué piensas al respecto, maestro? ¿Qué hacemos como docentes? ¿Cómo abordamos esta problemática en comunidad desde la horizontalidad con niñas y niños? Claro. ¿Cómo generamos en el aula este ambiente de reflexión, de crítica y propuesta, además del análisis de la realidad en esta problemática en el aula? El ejercicio integrador de aprendizaje se llama Hasta que la dignidad se haga costumbre, y en el siguiente video vamos a ver algunas imágenes que arrojó si gustan ponerlo, arrojó las características en cierta forma
que niñas y niños identificaron. Todos estos dibujitos que ustedes están viendo son representaciones que niñas y niños hicieron respecto a las violencias en diferentes contextos de su escuela, ya sea en la comunidad, en la feria, en sus casas, alrededor de nuestra institución, dentro de nuestra escuela. Cada uno de estos personajes tiene una historia en un video que terminaron haciendo y justamente era visibilizar la violencia contra las mujeres y contra las niñas y los niños. Hasta que la dignidad se haga costumbre, pues es un ejercicio integrador de aprendizaje que tiene como fin el visibilizar las violencias contra las mujeres y contra las niñas y los niños, justamente también contra los adolescentes. Los resultados de este inicio de proyecto, bueno, fue hacer un análisis constante de nuestra aula, hicieron una encuesta, presentaron un trabajo muy interesante en una encuesta que hicieron en el aula. Y cuando se dieron cuenta de que un chiste no era parte de la violencia para algunos compañeros, decían, pero a mí me lastima. Y si me lastima, pues no es bueno, no es correcto, ¿no? Entonces, cuando pues, la UP, junto con la Secretaría de Educación Pública, convoca a maestros de grupo a elaborar ejercicios con los cuales pudiésemos ver, visibilizar algunas situaciones sociales que estaban pasando, inmediatamente pensé, por supuesto, en este proyecto que estábamos realizando en el aula, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y bueno, pues está en la fase 6, en el primer grado de secundaria, primero y segundo, que son hasta que la dignidad se haga costumbre, y un problema de gran magnitud, el maltrato infantil. Son dos que van en la misma temática, para atender la misma problemática y visibilizarlo. ¿Por qué se habla de que es un ejercicio y no una evaluación? Porque no hay un término, en una pregunta, si no me contestas, entonces no es válido, ¿no? O si me la contestaste bien o mal, ahí se queda. No, es un constructo. A través de diferentes preguntas, observaciones en gráficas, presentamos un violentómetro a través del que obtuvieron las preguntas en el contexto áulico. Y bueno, pues los resultados fueron muy interesantes cuando lo realizaron los niños. Vamos a ver la siguiente gráfica. Me preguntaban en la sesión anterior en dónde están estos materiales, pero no solamente los EIA, sino todo lo que vamos a ver en esta sesión está en la página de los ejercicios integradores de aprendizaje, en la sección de materiales. Y aquí vamos a poder encontrar documentos muy importantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra pregunta fue, ¿cómo se elaboraron o bajo qué criterios, qué contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje se utilizaron? Pues los podemos encontrar en esta página. En el caso de hasta que la dignidad se haga costumbre, el proceso de desarrollo de aprendizaje genera y organiza datos, determina la moda mediana aritmética y rango para responder preguntas vinculadas a diferentes contextos. Y en este caso es justamente la parte de la contextualización. En mi contexto, la violencia psicológica, física, emocional era no un tema que yo quisiera que vieran en el salón. Los niños lo propusieron, porque al identificar en esta recuperación de aprendizajes, ellos dijeron, maestro, tenemos que hablar de este tema. Claro. ¿Sí? Tenemos que abordarlo. Y Lucy, que una niña muy inquieta, muy participativa, maestro, vamos a hablar de esta violencia contra las niñas y los niños más pequeños. Ella en ese momento tendría 11, 12 años. Estaba muy preocupada por los niños de 5 y 6 años que sufrían violencia física. Aquí tenemos un descriptor que dice identificar la moda estadística para analizar los temas sociales como la violencia de género. Por eso, la construcción de los ejercicios integradores de aprendizaje tienen contenidos y PDA que abordan la realidad desde la nueva escuela mexicana. ¿Sí? No dice identifica la moda estadística y ya me quedé con eso, ¿no?
En este caso, analiza temas sociales como la violencia de género, es muy específico. Y, por supuesto, que podemos hablar de la violencia de género. Podemos suponer qué es la violencia de género y si pasa o no pasa en mi región, en mi sector, en mi escuela o en mi hogar. Pero las estadísticas desde la matemática me ayudan justamente a observar. Quien diga que no hay matemáticas en la nueva escuela mexicana está equivocado. Todos los contenidos IPEDA pueden ser abordados desde la matemática, desde el pensamiento matemático y también desde la filosofía, desde las ciencias sociales, la historia, la geografía. Y este ejercicio, con esta elaboración de utilizando los PDA y los contenidos, está entrando directamente al programa sintético. Y por supuesto al programa analítico, ¿no? Que se elabora antes. Pasamos a la siguiente y podremos observar que en el caso pues de los campos formativos, ¿no? Que aborda este ejercicio integrador de aprendizaje, bueno, pues estamos viendo que nos pone ahí un problema de gran magnitud, el maltrato infantil que se encuentra en lenguajes y atiende la comprensión y producción de textos discontinuos para organizar y presentar información. ¿Sí? Otra vez, tenemos la oportunidad de opinar, claro. Ahora, argumenta, sustenta. ¿En dónde lo investigaste? Hicimos un ejercicio en ese momento y poníamos una tabla de doble entrada. Y decían la falacia o la falsa, y poníamos el dato estadístico oficial o oficial nada más. Y bueno, ponían aquí las cifras del INEGI, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, y por supuesto estaba Wikipedia, el Rincón del Vago, sí, claro, todas estas páginas, ¿no? Y ahora sí, vamos a observar esta información. ¿Qué información nos presenta datos oficiales? ¿Vale? Y a partir de los datos oficiales también hay otro proyecto en el que abordamos que descubriendo al impostor, y en este proyecto pues hablan de las redes sociales, de todos los peligros que hay en las redes sociales, entre ellos el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, la violencia de género, y eso fue un tema interesantísimo que abordaron cuando estábamos platicando en este momento pedagógico, ¿no? En el timing pedagógico que habla mucho el doctor Ángel Díaz Barriga, y que lo hacemos en el ejercicio, antes, después, y que se aplicó justamente en los proyectos. Y bueno, pues ellos presentaban y decían, maestro, es que cómo todos estos temas que estamos viendo no venían en los exámenes anteriores. Esa es la diferencia. ¿Sí? En el examen anterior te pedí una gráfica de barras, punto. ¿Para qué? No sé. La sabe hacer perfectamente, sí, y ya, ¿no? Pero toda esa información de diferentes disciplinas, ¿cómo la abordamos? ¿Y por qué hablamos de interdisciplinaridad más en secundaria? Porque además de sus diferentes modelos, estructuras en los estados, bueno, pues es muy complejo abordar diferentes disciplinas si se hace por separado. Pero de manera interdisciplinaria estamos viendo que con este uso, con esta observación, muy clara de los contenidos y de los PDA, podemos encontrar una transversalidad como se maneja mucho en secundaria. Por ejemplo, un problema de gran magnitud, el maltrato infantil, saberes y pensamiento científico, multiplicación y división, su relación con operaciones inversas. ¿Sí? Estamos también aquí en ética, naturaleza y sociedades, el derecho a la protección de la integridad física y mental ante cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral, así como la identificación de personas e instituciones que puedan apoyar. Esto es justamente el marco teórico con el que se construye el ejercicio integrador de aprendizaje. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo ya la tabla de contenidos valorados, que todo este material está en la página, por eso es muy importante que la exploremos. El contenido de valoración, bueno, en este caso referente a la rúbrica, que ahorita vamos a hablar de ello, y la vinculación con primer grado de secundaria y vinculación con segundo grado de secundaria.
¿sí? ¿Por qué? Porque es un diagnóstico, se aplica primero en la parte inicial de secundaria, y bueno, cómo llegan los niños de primaria es algo que tenemos que hacer. Sí, pero desde la nueva escuela mexicana es no solamente qué es lo que saben, sino que hay un aprendizaje y hay un conocimiento, una serie de constructos que traen desde su infancia más temprana, cotidiana, y que es muy importante reconocerla, ¿sí? Bajo los esquemas sociales, de contextos que reinan en mi comunidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Un niño de Chiapas sufre violencia o no? ¿Un niño de Veracruz sufre violencia o no? ¿De qué tipo? ¿Un niño de Baja California, de Tecate, de Tijuana, sufre violencia o no? Entonces, ¿por qué se escogió en este caso la violencia hacia las mujeres o la violencia hacia niñas y niños? Porque es un tema general, social, desgraciadamente común, ¿sí? Y a veces muy grave en muchos sectores. No solamente la violencia la aprenden, bueno, esto sucede en tal lugar hay niños sufriendo por la guerra, hay problemas en Palestina por los asesinatos que están surgiendo o que están haciendo, ciertos grupos de guerra de Israel. Sí, y aquí en México también, ¿sí? Los niños lo dicen, no lo estoy diciendo. Los niños lo presentan. ¿Por qué? Porque es lo que escuchan en los medios. Porque los minimizamos, nuevamente lo tengo que repetir, desde el adultocentrismo, ¿no? Los niños no ven, los niños no piensan, los niños no opinan. Cállese. Y no es verdad. Aquí vemos otro contenido, por ejemplo, un contenido, en este caso estamos en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, y pues estamos en la organización e interpretación de datos. ¿Por qué fue importante? Porque ellos propusieron una encuesta, ¿sí? Yo les pude haber dicho, vamos a hacer un dibujito, nada más, y nos quedamos con tu interpretación. Pero uno de los contenidos que nos está marcando es la interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. Y eso está en primero de secundaria. Wow. ¿Sí? Entonces, ok, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi quehacer en la escuela primaria? No es preparar niños para que sepan responder un examen, sino es de manera colectiva, comunitaria, horizontal, abordar las problemáticas sociales que existen en mi contexto, en el contexto de secundaria, para poder argumentar, ¿sí? Opinar, debatir, pero también proponer. Entonces, claro que hay que pensar en el paso a secundaria, pero no solamente de una interpretación. Esto es lo que deben de llevar. Ahora, como es un ejercicio, vamos a ver la siguiente parte de la gráfica, y estamos acá viendo justamente lo que los niños respondieron en uno de estos ejercicios. Esta respuesta se hizo en una comunidad rural. Se aplicó y bueno, dice, ya vemos la gráfica, dice forzar a una relación sentimental, golpear intencionalmente, abuso sexual. Y yo los identifiqué viendo cuántas cosas tienen más, y esos fueron 3. ¿Ok? Yo los identifiqué viendo cuántas cosas, cuántas barras en este caso interpreto, que tienen más, y yo los identifiqué. Y aquí lo importante, claro que está en cómo identifica la información, ¿sí? Pero ¿para qué la va a identificar? Nada más porque es una barra, porque es una gráfica de barras y tiene que poner los ejes correctamente, la tendencia, o también interpretar la realidad que esa gráfica de barras le está obteniendo como información, proporcionando como información para analizarla. ¿Sí? Primero necesitamos saber, y en el contexto era necesario hacer una encuesta. ¿Para qué? Para saber estos datos, tenerlos, y a partir de ello generar una reflexión y empezar el debate, que fue intenso, riquísimo, muy interesante sus puntos de vista, en momentos doloroso,
¿no? Porque, y no doloroso para mí, sino para ellos, porque son muy empáticos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que todavía a esos niños les peguen con cables? ¿Cómo es posible que a esa niña, por ejemplo, en uno de los datos que encontraron, que entrevistaron a familiares y a otros vecinos, ¿cómo es posible que esa niña no vaya a la escuela? Y Lucy, junto con otros pequeños, decían, pues no, que es un derecho, ¿no? Y entonces, si está en el derecho, ¿por qué no se aplica? Esas reflexiones tan profundas fueron justamente en la elaboración de un ejercicio integrador de aprendizaje. Pasamos al siguiente ejemplo. Este está genial también. ¿Sí? Aquí es cómo organiza la tabla. Miren los rangos que puso. Sí, una definición muy interesante. En primer lugar, bueno, está ordenado: bromas hirientes, descalificar, ridiculizar y ofender. Y estas descripciones lo sacaron de un violentómetro oficial presentado por la la Secretaría de Salud. Y pues a partir de ese violentómetro se pone en el proyecto y queda en el ejercicio integrador del aprendizaje. Por eso está hecho por maestros de aula. Claro. ¿Sí? No por personas dependientes de la SEP. En los altos rangos. Está hecho por maestros de aula. ¿Sí? Porque en esta parte horizontal que se abre con la nueva escuela mexicana, la realidad y la experiencia está en el aula. ¿Sí? Desde los escritorios se toman decisiones, claro, se debaten, me imagino, argumentos en los que yo no he estado, claro, pero la realidad está en el aula, no en el escritorio de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esta parte, cuando nos hacen la invitación, por supuesto, claro que participamos diferentes maestros de aula. Por esto, porque queríamos mostrar estos resultados. Por ejemplo, aquí dice, considerando los datos presentados, fíjate en esto, ¿qué opinas sobre la violencia que viven las mujeres? Dice, es el respeto que les tienen que tener los hombres hacia las mujeres. Y los niños también tienen derecho al respeto de las niñas y los hombres, porque los hombres les pegan a las mujeres y las niñas las maltratan como si no tuvieran derecho al respeto. ¿Sí? Con sus palabras. Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, que me toca a mí como maestro recuperar de todo esto, cómo, bajo qué proyecto o con qué materiales apoyo la siguiente parte de la construcción del aprendizaje, que es ¿a dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Qué instituciones me van a ayudar a mí? ¿Sí? Para defenderme o defender o apoyar a otra niña o a otro niño que estén sufriendo violencia, para darle un consejo no solamente afectivo y de protección, sino también, ¿sabes qué? Ahí está CIPINA, está el DIF, está la Procuraduría en Defensa del Menor, está la Procuraduría Federal, ¿no? La Procuraduría Estatal, está la policía, está el director. ¿Ok? Ese es el siguiente paso. Y ya, porque la primera parte de ese constructo de aprendizajes ya está. Claro. ¿Ok? Ya está definiendo, ya está identificando. Pasamos a la siguiente gráfica y aquí estamos viendo lenguajes. ¿Qué tiene que ver el lenguaje en todo esto, no? Pues nada más era sujeto, predicado, verbo, sustantivo, adverbio de tiempo. Y aquí encontramos adverbios de miedo. Los niños pusieron, eso? Este es un adverbio de miedo. ¿De verdad? Sí, así le pusieron. Golpe, ¿no? Wow. Latigazos, patadas, ¿no? Que bueno, ellos lo nombraron así en ese momento, en ese proceso del aprendizaje. Bueno, y aquí tenemos contenido, participación en debates sobre temas de interés común, y el PDA reconoce que hay temas donde las opiniones se dividen y es necesario sustentar las propias. Entonces, ok, es que yo estoy en contra de la violencia, maestro. ¿Por qué? Porque, pues estoy en contra. Muy bien. ¿Por qué estás en contra? Y empezaban los debates interesantes en este timing pedagógico del que habla el doctor Díaz Barriga. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué crees que es importante? Ah, porque pues es que lastima a las personas, ¿no? ¿En qué? Físicamente, emocionalmente. Y lo que iban
hablando era verdaderamente impactante. O sea, sí tuve que hacer en momentos de tripas corazón, porque sus comentarios tan reales de cómo las separaciones matrimoniales les impactan, que es una parte de una violencia que muchas veces decimos, bueno, lo van a entender así en cierto momento, pero en este momento están lastimados, ¿no? Y ¿bajo qué proyectos, en qué proyectos podemos apoyar? ¿Cómo los podemos apoyar? No solamente con un constructo, un objeto cognoscible, como diría Freire, ¿no? Sino como ser humano, nada más el abrazo. O, no sé, canalizar alguna institución de salud para que psicólogos educativos, terapeutas, puedan ser parte también de esa solución social. A lo mejor hablarle a un policía, decía un niño, pues hay que hablarle a la policía y decirle, haga su trabajo, ¿no? Yo quiero que se lleve a este señor porque le está pegando a ese niño. O sea, esas voces son un abanico enorme de oportunidades que nos está generando este ejercicio. Pasamos a la siguiente y aquí volvemos a las gráficas y dice, este está padrísimo, dice, las bromas hirientes, descalificar y ridiculizar esta gráfica que tiene mayor índice. ¿De dónde sacamos estos valores de la gráfica? Repito, de la encuesta que ellos aplicaron, ¿sí? No venía en ningún otro momento. A lo mejor aquí podríamos decir, bueno, en mi contexto ese tipo de violencia no sucede tanto. Claro. ¿No? Hay otro tipo de violencias. Bueno, aplico una encuesta con los mismos valores que están ahí. ¿Por qué? Porque fue una propuesta del sector salud que está especializado, que es una página oficial y que está creada y diseñada por personas que tienen pues los conocimientos, ¿no? Por eso están en esos puestos, para hablar de la violencia de género. Entonces, pues ahí está el recurso, ¿sí? El maestro puede rediseñar el ejercicio en su contexto, pero lo que no puede hacer es invisibilizar la problemática que el ejercicio está planteando. Eso no es que no pueda porque se lo prohíban. Como ser humano no podemos permitir la violencia. Como maestros, menos, ¿no? Somos garantes de la igualdad, de la legalidad, de la justicia y la lucha contra el racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, patriarcado. Esa es nuestra labor. Y la nueva escuela mexicana, eso es lo que tiene que atender, ¿sí? ¿Cómo transformamos sin visibilizar? ¿Cómo transformamos sin conocer? Okay, si conocemos a través de ciertos datos, de ciertas estadísticas, analizamos, reflexionamos y encontramos una solución posible, bueno, para eso también existen las matemáticas, que dicen que no están ni en los libros de texto ni en los ejercicios. Les lamento decir esas voces que están y muy claras para poder visibilizar una problemática. Pasamos a la siguiente gráfica para poder observar una serie de respuestas que las niñas dice, por ejemplo, considerando los datos presentados, ¿qué opinas sobre la violencia que viven las mujeres? Argumenta tu respuesta. Vamos a leer, dice que la violencia en las mujeres es muy grave. Algunos días son abuso, robo, y ese les afecta a las familias. Opino que que no debería darse la violencia ni a mujeres ni a hombres. ¿Sí? No, ok. ¿Qué opinan los demás? No, pues es que tiene razón Lupita. ¿Por qué tiene razón? A ver, cuéntame. Porque la violencia, ¿no? Sus argumentos, y habrá alguien que diga, bueno, pero es que hay cosas que a veces sí, porque mi mamá, por ejemplo, a veces le pega a mi papá. Me ha pasado varias veces. Es que mi mamá le da un sartenazo, ¿no? En forma de juego. Y eso también es violencia, ¿no? Y otra de las respuestas más dichas es los hombres también sufren de violencia física y por eso los matan, ¿no? Y entonces entramos al tema de violencia de género y principalmente los crímenes de odio contra las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Se establece así en la ley Olimpia, por supuesto. Atendimos y observaron varios casos, uno muy sonado
de la abogada Ceci, de otras niñas y niños que desafortunadamente por este tipo de violencias les quitaron la vida, y los niños llegaron con esa impresión al salón: oiga, maestro, ¿ya vio la noticia que pasó aquí en tal población? Sí, ya la vi. ¿Qué hacemos? ¿No? O me da miedo, o ya no quiero salir a la calle, ¿no? Entonces, todo eso lo abordamos desde proyectos en los nuevos libros de texto gratuitos. Por eso los proyectos tienen una gama importante de la intención didáctica para atender problemáticas, ¿no? Problemáticas, situaciones culturales, etcétera. Pero en este caso, pues muchos de los proyectos que se utilizaron para poder construir aprendizajes con estos temas fueron de ética, naturaleza y sociedades, por supuesto de pensamiento, saberes y pensamiento científico, para ver las gráficas, y ahí entramos otra vez a las matemáticas que están en los nuevos libros, y por supuesto del humano a lo comunitario. Acá hay otra respuesta: que la violencia en las mujeres es muy grave. Algunos días son abuso, robo, así ya lo leímos, perdón. Dice: ¿qué acciones de manera individual y colectiva propondrías para atender la violencia de las mujeres en tu escuela? ¿Poner cámaras o estar vigilando a niños y a niñas en todo momento? En todo caso, es importante involucrar a más personas para resolver esta situación de violencia. Son respuestas de niños de secundaria, de primero, del ejercicio del año anterior. Y aquí, platicando con las maestras y maestros que aplicaron este ejercicio, pues fue interesante el encontrar que, por ejemplo, aquí en la siguiente gráfica vemos respecto al campo formativo, en este caso formación cívica y ética de quinto de primaria, dice aquí contenido. La democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia. ¿Por qué está colocado de esta manera? Porque estamos recordando que lo están viendo desde las disciplinas en secundaria. ¿Sí? Y en secundaria ya estamos hablando de las disciplinas agrupadas en los campos formativos. Entonces, pues es muy interesante lo que podemos encontrar aquí. Pasamos a la siguiente y nuevamente estamos encontrando, pues ya estas respuestas tienen que ver con el campo formativo con el que se quiera analizar. ¿Sí? Ya no vamos porque es interdisciplinario. Otra vez, ¿es posible en secundaria? Sí. ¿Es posible en primaria? También. Y pasamos a la siguiente, ya para ir cerrando con esta parte. ¿Qué se le recomienda hacer a Laura para que su compañero deje de molestarla? De acuerdo a una mini cartita donde ella denuncia, ¿no? En los clásicos buzones que utilizamos en las escuelas para la denuncia. Y bueno, aquí hay una situación que estuve leyendo y me comentaron respecto a las rúbricas. Me dicen, maestro, es que esta rúbrica o esta problemática se aborda por aquí, pero nada más atiende un poquito. La rúbrica es una orientación. No es una orden, es una orientación para que con el criterio, conocimiento del contexto áulico, de, por supuesto, otros diagnósticos que ha aplicado, ¿no? Desde la observación, la interacción, las charlas, a lo mejor utilizó algún otro instrumento para ver cómo venían en matemáticas, en operaciones fundamentales, no sé, en verbos, sustantivos, sí, pero el ejercicio integrador, desde la problemática que está planteando, está diciéndonos, está proponiéndonos, orientándonos a que el aprendizaje, en los procesos de desarrollo de aprendizaje, por ejemplo, en el aprendizaje desarrollado, y se ofrece recomendaciones a Laura. ¿Ok? ¿Qué tipo de recomendaciones aquí yo diría? Bueno, que se porte bien, porque también le puedo ofrecer recomendaciones, dice, pues no te pongas minifalda, o no te pongas esos zapatos, ¿verdad? ¿Y esa recomendación sería aceptable? No, porque está hacia la identidad personal de Laura, ¿sí?
Y bueno, ella puede elegir. El problema no es cómo se viste, el problema es la violencia que existe. ¿Sí? A partir de muchas otras conceptos tradicionales, violentos, que se van generando en la sociedad. El problema no es cómo viste, Laura. Y entonces ahí vamos a abordarlo desde la perspectiva de género, ¿no? Pero eso lo hace el maestro. Entonces, no es restrictivo, es que no cumple con esos parámetros y entonces le pongo 3 o le pongo 2. No, 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 no. En la otra sesión estábamos platicando justamente de que tiene que cambiar la parte de la evaluación, ¿sí? En todo, ¿sí? A pesar de que nos han dicho muchas cosas y entre los mencionados está el doctor Díaz Barriga, pero el sistema tiene que ir modificando y creo que la nueva escuela mexicana está empujando hacia allá, ¿sí? Pero en este momento pues no podemos centrar solamente un comentario a un número, sino desde tu aula, ¿cómo lo abordas? Y por eso el docente no es un juez. ¿Qué dice la ley? ¿No? ¿Qué dicen las gráficas? ¿Qué dice la gráfica de la Secretaría de Salud o la gráfica de la Procuraduría en Defensa del Menor? ¿Qué dice? Vete a observa esta gráfica, ahora analízala, reflexiona la información, recupera, ahora opina, ahora argumenta y después, ¿qué propones? Todo eso es lo que el maestro puede interpretar. Por eso el ejercicio no es solamente para la niña y el niño o el adolescente, es para nosotros como maestros, ¿sí? Enseñanza, aprendizaje, conocimiento, datos, otra vez enseñanza, y así es ir y venir en estos dos aspectos. Y bueno, pasamos a... Ahora retomaremos lo que hemos observado recientemente en nuestras aulas a través de la siguiente pregunta de Mentimeter. ¿La recuerdan? Se las repito. En tu experiencia, ¿qué tipo de violencia simbólica se ejerce contra las estudiantes de secundaria? Y aquí están sus respuestas. El 44% dice que imposición de estereotipos. Veamos la siguiente. El 18% dice discursos de desigualdad. El 30% dice imposición de roles. Y el 9% dice discursos de dominación. ¿Qué piensas al respecto, maestro? No, pues son datos muy interesantes, Sí. un diagnóstico muy interesante de muchos maestros del país que están escribiendo en estos momentos, maestras y maestros, Sí, sí, sí. y que lo están identificando en el aula. Ahora, si este ejercicio con estas características que en la próxima semana se va a empezar a usar en todo el país, ¿cuáles serán los datos que después arrojen? Que arroje este ejercicio. ¿Van a rebasar? ¿Van a igualar? ¿Sí? Y eso es lo que nos debe de tener muy atentos. O sea, el ejercicio integrador tiene una problemática. Ahora, desde la parte interdisciplinaria, me gustaría, los invito a todas y a todos a ver el siguiente video de una maestra de bachillerato, pero con una característica muy especial. Es una maestra que tiene 11 asignaturas a su cargo. Ella nos va a platicar. Soy la maestra María Olivia Guarneros Rodríguez. Trabajo en el Bachillerato Digital 263 en la zona conurbada de la ciudad de Puebla. En nuestro subsistema es importante la transdisciplinariedad porque en cada uno de los planteles laboramos 3 maestros con perfiles diferentes que atendemos a una población alrededor de 100 alumnos. 2 estamos frente al grupo y uno de nosotros cubre además responsabilidades administrativas. Es importante que podamos unir los saberes que los estudiantes construyen en cada una de las asignaturas para que les sean significativos, pero también para que ellos puedan identificar las problemáticas sociales que están en su comunidad y entonces esos saberes los puedan utilizar para tratar de transformar esta realidad que los circunda. Es importante porque cada uno de nosotros maneja de 8 a 11 materias, en mi caso son 11, y trabajar con los saberes de cada una de manera separada no solamente complicaría la cuestión de las clases, sino además no tendría un impacto importante en nuestros estudiantes y en la reflexión que ellos puedan hacer sobre cómo es que pueden resolver problemáticas que están en su territorio.
Recordemos que la nueva escuela mexicana puede trabajar de muchas maneras, pero si no transforma, entonces no está cumpliendo su cometido. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en que nuestros territorios necesitan de la acción de nuestros jóvenes para poder transformarse y para que realmente podamos ver a largo plazo una sociedad distinta. Qué impresión lo que nos cuenta la maestra Olivia, ¿no? O sea, Así sí es. se puede hacer. Sí se puede hacer. Ella trabaja en un bachillerato digital en el que pues me han dado oportunidad de participar también en algunas investigaciones, en algunas observaciones, y también participar con las señoritas y los jóvenes de este nivel educativo, en el que es muy interesante ver cómo van construyendo aprendizajes desde su contexto que pareciera que es imposible. Y ellos lo están logrando. Entonces, vemos en la gráfica, en la gráfica que sigue, es un guión de análisis que por lo regular la maestra me compartió estamos trabajando con ella y con otros 15 maestros también del Centro de Maestros de San Martín Texmelucan, entre ellos las maestras de inglés, que me decía cómo generar esta parte, a partir de los ejercicios integradores de aprendizaje, lo que recuperemos de información ahora, ¿cómo le hacemos? Porque la mayor parte, en este caso, que sí cuenta con tutoría, pues lo aplican tutoría. Luego, bueno, nos pasaron este documento que espero sea útil para todas y todos ustedes. Y bueno, si se dan cuenta, está organizado por campos formativos, entendiendo las disciplinas agrupadas: lenguaje, español, inglés, lenguas indígenas y artes, saberes y pensamiento científico, matemáticas, física, química, biología y tecnologías, ética, naturaleza, sociedades, geografía, historia y formación cívica y ética. Por eso vimos en las gráficas anteriores a donde están los contenidos que se especifica, así como formación cívica y ética, porque va para secundaria, y de lo humano y lo comunitario, educación física, socioemocional y salud. La maestra Olivia da 11 disciplinas de las que acabamos de ver, ¿sí? 11 planeaciones. Entonces, en este caso, este cuadro lo llenan las compañeras y los compañeros del Centro de Maestros, nos estaban explicando que lo llenan de acuerdo a sus disciplinas. Y, por ejemplo, la problemática es la violencia de género. ¿Qué datos, qué rangos? Y el maestro de matemáticas dice, bueno, pues yo puedo elaborar una gráfica circular para que los problemas identificados los podamos visibilizar. Y entonces viene la teacher, ¿no? Bueno, pues yo puedo abordar esto desde, por ejemplo, la historia de la discriminación en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Nos podemos ir por esa parte del contexto histórico. El maestro de historia, por supuesto, puede abordar el tema en boga del contexto, ¿sí? O lo que más haya identificado que puedan los jóvenes entender, comprender, asimilar, construir, ¿sí? De acuerdo a su contexto. Otro, por ejemplo, aquí nos decía el maestro de educación física y socioemocional, bueno, pues podemos hacer juegos, ¿no? Juegos en los que esta parte de si encontramos que hay una discriminación, bueno, pues mi trabajo, decía el maestro de educación física, mi trabajo es buscar cómo hacer juegos que socialicen. El maestro Tona, que fue, por cierto, también mi maestro. Un saludo al Centro de Maestros. Y entonces la interdisciplinariedad hace juego con este cuadrito que me compartieron. Por ejemplo, y bueno, ellos abordan desde la lectura crítica de la realidad. Primero la lectura crítica. Claro, el ejercicio es una parte de todo ese material que pueden utilizar para la lectura crítica de su realidad. Identificación de problemas, así como nivel de profundidad dentro del aula, escuela y comunidad. Después viene la sistematización, vamos a echar el lápiz. Estrategias, métodos, procesos, dinámicas y proyectos que pueden abordar. Evaluación formativa del proceso de aprendizaje, intención didáctica, alcances y áreas de oportunidad. Acciones para potenciar los aprendizajes y PDA que se identificaron en los EIA. Con este cuadrito, los maestros de esta región, de la maestra Olivia, del Centro de Maestros, también estamos trabajando con una parte de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula y con una zona escolar de la ciudad de Puebla,
bueno, con este cuadrito se han ayudado, se han apoyado para hacer un muestreo, una identificación y una intervención con los proyectos de los ejercicios integradores de aprendizaje que durante el año pasado estuvieron viendo. Esto se me hizo algo muy importante, breve, pero muy puntual, y principalmente decía el maestro de matemáticas, vamos a visibilizar, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, entre el colectivo docente, que es justamente lo que hicieron las maestras y los maestros en sus consejos técnicos, con qué conjunto de saberes llegaron los estudiantes. En el documento de retroalimentación se muestran ejemplos de contenidos y PDA que tienen una relación cercana con los valorados. ¿Con qué otros contenidos y PDA del programa sintético establecen relación? ¿Por qué lo consideran así? Fíjate cómo esas preguntas entre ellos, entre el colectivo. Y entonces veían la problemática, veían las gráficas que los maestros hicieron, aportaron las otras observaciones de los EIA. Me comentaba una maestra, es que todas las disciplinas leen los mismos EIA y cada uno pues encuentra cosas, ¿sí? Desde su disciplina y aporta en el consejo técnico. Considerando que existen diversas formas de organización en nivel secundaria, como logran la interdisciplinariedad a partir de lo recuperado en los diagnósticos, cómo territorializar todo lo analizado para atender la problemática de violencia física y simbólica contra los estudiantes de nuestra escuela secundaria, de las disciplinas agrupadas en los campos formativos. Estas preguntas las socializaron, las platicaron. Cada quien desde su disciplina pues se puede hacer esto. Repito, el maestro de educación física, la de lenguajes. Bueno, aquí la pregunta es, hay muchas escuelas unitarias, secundarias, telesecundarias, ¿cómo lo abordarían? Creo que es un gran ejemplo el que nos dan las maestras y los maestros de este cuadro. Y ahí está, hasta que la dignidad se haga costumbre. Este ejercicio surgió de estos dibujos que estamos viendo aquí. Son ejemplos. Claro. Lo que estas pequeñas y pequeños vieron, estos fueron de hace un año. ¿Sí? La expresión, por supuesto, todo tiene un diálogo. Ellos exponían qué es lo que encontraron en el ejercicio integrador de aprendizaje y, bueno, pues lo vivenciaban acá. Y el origen de este ejercicio integrador fue el proyecto Hasta que la dignidad se haga costumbre. Estos dibujitos fueron parte del trabajo que ellos elaboraron. Sí. Acá está la base. Y pues aquí, ¿qué más puedo decir? Un saludo a las niñas y los niños de hace 2 años, 3 años, que estuvieron colaborando con este proyecto. Yo les prometí, hijos, que su voz se iba a escuchar. Y aquí está. Es su trabajo, es su voz, es su grito. No vamos a parar. Aquí están sus dibujos y aquí están sus aportes. Así que el ejercicio integrador de aprendizaje no salió de un escritorio. Salió del grupo de sexto A de mi escuela. Hombre. Y aquí están los ejemplos. Qué increíble y qué buena forma de poderlo transmitir. El de Eric, un niño de la región Totonacu, decía, es que a mí siempre me han discriminado por ser indígena. Y en esta escuela me siento seguro. Wow. ¿Sí? La violencia en sexto A de nuestra escuela no existe. En nuestra escuela, General Lázaro Cárdenas, no va. No hay concesiones contra la violencia, ni el racismo, ni el clasismo, ni la discriminación. Sea un ejercicio, sea un instrumento, compañeras y compañeros. No hay concesiones. Aquí no hay vuelta. No al racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, violencia física contra niñas, niños y adolescentes. No hay concesiones. Maestro Enrique, muchas gracias por tus aportaciones, pero sobre todo por esa pasión que nos compartes y que nos anima a hacer esos cambios. Así que gracias por esa gran pasión que nos demuestras. Yo creo que es más fácil que podamos entender lo que vienes a platicarnos y a comentarnos con ese espíritu que tienes. Gracias, es la nueva escuela mexicana. Es la nueva escuela mexicana, es el centro de la escuela mexicana, es el corazón. Freire, en esta
De tantas cosas que nos decía, se me quedó grabado sobre la educación libertaria. Y la libertad es luchar contra las opresiones de todo tipo, si es necesario sistemáticas también. Y claro que van a existir siempre esas luchas. Pero el lugar del cambio siempre será el aula. Y las niñas y los niños que están a 10 minutos de un lugar a donde puedan tener ayuda, pues hay que generarles ese conocimiento en comunidad para que asistan. Asimismo, para las jóvenes, los jóvenes y las señoritas que están en nivel bachillerato, a 15 minutos de una oportunidad de estudio, de trabajo, y no puedan acceder porque no hay un constructo de aprendizaje que les pueda generar el sistema educativo, entonces estamos muy equivocados. La educación liberadora, la libertad de pensamiento, la reflexión, es parte de la nueva escuela mexicana. Compañeras, compañeros, los ejercicios ahí están, hagan suyo el ejercicio, cambien la problemática, modifiquen los esquemas, pero lo que sí no podemos ceder es un espacio, ni así de pequeñito, al racismo, el clasismo y la discriminación y la violencia de género, la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ay no, compañeras, creo que es momento, la nueva escuela está con esa gran ventana y es momento de luchar. Es una lucha constante pedagógica, desde la digna rebeldía pedagógica que podemos generar en la autonomía, con el codiseño, hagamos comunidad. Los ejercicios son una propuesta que podemos abordar desde muchos enfoques, no solamente desde el filosófico político, también desde el humano, desde lo social, lo histórico. No olvidemos también a las niñas y niños en la parte de la inclusión, y en este caso, por ejemplo, nuestros pequeños que llegan a la escuela pidiendo ayuda, gritando ayuda, y muchas veces nosotros tenemos una idea de miedo. No es así, la nueva escuela mexicana es otra cosa, es un paradigma. La nueva escuela mexicana es el corazón que está latiendo ahorita en México. Las matemáticas ahí están y van a estar siempre. La semántica ahí está y va a estar siempre. Pero el corazón humano hay que generarlo desde el aula, porque esa es nuestra gran trinchera para cambiar y transformar esta realidad desde la nueva escuela mexicana. Gracias, Enrique. El maestro, con sus aportaciones, nos resalta la importancia de estos ejercicios como una herramienta para transformar lo aprendido en experiencias significativas que fortalezcan la formación de las y los estudiantes. ¿Recuerdan la pregunta que planteamos al comienzo del seminario? Bueno, revisemos las respuestas. La pregunta fue, ¿qué utilidad tiene identificar cómo se construyen los aprendizajes en secundaria con disciplinas? Y aquí vienen sus respuestas. Favorece la interdisciplinariedad. 91% dijo que esta era la respuesta. Perfecto. Genera carga administrativa. El 6% dijo que esta era la respuesta. No se vincula con otras disciplinas. El 1% dice que esta es la respuesta. Y resultados de un campo ajeno, el 0%. No dijo que esta fuera la respuesta. Maestro, ¿qué piensas al respecto de esta pregunta? Qué bueno que es el 90% y aquí esta carpeta, maestros, no es administrativa, no pesa. Esta carpeta con estas evidencias junto con los EIA durante todo un año es un gran apoyo, una gran ayuda para mí y me hace poner los pies sobre la tierra cada vez que la abro, de cada uno de mis alumnos y de mis alumnas. ¿Por qué? Porque sé que están latentes en el salón, en el aula. Es una escuela en la que estoy trabajando, que todos los salones tienen ese corazón. Todas mis compañeras y compañeros de la general, un saludo, de verdad mi admiración y mi respeto a todas ustedes, a mi director, al maestro Héctor, a mi supervisora, la maestra Ceci, a la maestra Leti. Gracias por también haber cambiado y roto paradigmas en esta nueva escuela mexicana. Mi admiración, mi respeto, mi cariño a todas mis niñas y niños que son el corazón de aquí. Gracias, maestro Enrique. Las y los estamos leyendo en el chat de comentarios. Les invitamos a colocar sus preguntas y comentarios. Más adelante el maestro estará dando respuesta a cada una de ellas. Ahora hagamos una pausa para ver la siguiente información.
Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX. Formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México. Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, capacitación y actualización que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, pone a su disposición con propuestas educativas para fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente, así como promover diversos temas de interés para ustedes. Les invitamos a explorar esta plataforma e inscribirse en su amplia oferta de cursos. Créanme, son gratuitos. El código QR está en pantalla y en el enlace en la sección de comentarios. Ahora sí, maestro Enrique, vamos a las preguntas y comentarios de nuestros docentes, lo que nos han compartido, y vamos a darle respuesta al primer comentario. Fabiola Blanco nos dice: en el estado de Durango, el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas tiene 3 años consecutivos organizando las demostraciones académicas por campo formativo, donde se presentan proyectos integradores para resolver las problemáticas del contexto escolar sustentadas en fuentes indexadas y revisadas y revistas de investigación. Me parece que es muy interesante lo que nos comenta la maestra. Una fiesta pedagógica. Sí, exactamente. Sí, unas fiestas pedagógicas en el que justamente también es como una parte de la evaluación formativa. En nuestra escuela también lo estamos realizando, hacemos una presentación, feria de proyectos, invitamos a las mamás, papás, a la comunidad. Y bueno, pues los niños participan, comparten, muestran sus habilidades, no solamente cognitivas o de aprendizaje, sino también bailan sus destrezas motrices. Bueno, es una fiesta, ¿no? Pues si todo el país en las aulas hiciéramos diferentes fiestas de la pedagogía, ¿no? De la pedagogía liberadora, a lo mejor podríamos llamarle, esto sería un México, si así late, pues como chocolate más. Exactamente, qué bien rimó. Laura Guadarrama comenta: es muy importante esta valoración enfocada a temáticas que generan la reflexión de situaciones reales que viven los estudiantes. Totalmente cierto. Gracias, Laura, por tu comentario. Laura. Y la pregunta viene de Viridiana Morales: ¿cómo maneja el factor tiempo en la duración del proyecto? Luego, la siguiente pregunta es: ¿trabajar por ejercicios integradores de aprendizaje considera la totalidad de los contenidos y PDA? Lo pregunto porque aún existen autoridades educativas que exigen tiempo y cantidad de contenidos de forma quincenal. Uy, bueno, es una deconstrucción que hay que hacer. Sí. No es así. Los proyectos, por ejemplo, hasta que la dignidad se haga costumbre, es un proyecto de un año, ¿no? Es un proyecto permanente. ¿Por qué? Porque durante todo este ciclo escolar, pues se van abordando otros proyectos que abonan a la problemática. Abonan a la solución de la problemática, ¿sí? A identificar ciertas características, no solamente el machismo, el clasismo, también estamos viendo, por ejemplo, a las personas con discapacidad y a ciertos grupos vulnerables en nuestro contexto. Y vulnerabilidad hablamos de todo tipo, de laboral, política, social, porque en nuestro contexto es muy visible. Claro. Y también la afrodescendencia. Estamos en Cholula, milenaria, en la que pues muchos esclavos escapaban e iban a Choloyán, ¿no? O iban al Tlachihualtépetl a buscar asilo, ¿no? Y entonces pues hay una mezcla interesante de cultura, de conocimientos y por supuesto recientemente estuvimos en la feria en el que el trueque pues llegan infinidad de personas desde hace mucho tiempo. Claro. Es un trueque milenario. Entonces esas características nosotros las abordamos desde nuestro contexto. Aquí es qué contexto, y por supuesto que hay proyectos que duran, que se pueden alargar a 20, 30 días, ¿no? Hay proyectos que son muy
prácticos y que se resuelven en la construcción de aprendizajes en 15 días, pero no hay temporalidad. ¿Por qué? Porque la sociedad es cambiante. Entonces, lo que pasó en este momento, mañana puede haber una feria y entonces pues intervienen otros factores, ¿no? En el proyecto. No es punitivo tampoco, si no me entregas, entonces estás fallando al proyecto. No, hay algo que tenemos que cambiar en el pensamiento. Y principalmente en esta posición a los maestros que los estresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tengo que terminar 15 días de proyecto y además me están pidiendo 4 proyectos, ¿no? Claro. Se parecen a la maestra Olivia que tiene 11 disciplinas, sí, ¿no? Sí. No es así. Estamos ahí, creo que tenemos que cambiar algo desde las autoridades. Y la otra pregunta era... ¿Trabajar por ejercicios integradores de aprendizaje considera la totalidad de los contenidos y PDA? No considera la totalidad, pero, por ejemplo, la secundaria cercana a la que estamos trabajando hizo algo que me pareció muy interesante. Si bien los resultados no fueron tan visibles, aplicó unos ejercicios de 6º grado también en 1º y 2º de secundaria. Entonces eran en diferentes momentos, claro. Porque, como decía el director, son ejercicios, ¿no? Sí, los puedo utilizar en ciertos momentos o los podemos para identificar ciertas características, sí. O podemos hacerlos nuestros también, ¿sí? Entonces, abordarlos todos estaríamos hablando nuevamente de del 2011. Y en este caso, la interdisciplinariedad, la maestra le ha de estar pasando, que empieza con 2 contenidos, 4 PDAs y termina con una listota de nada más de registro, porque al menos yo lo hago así para no perderme. Terminamos con 30 contenidos y con una lista de 60 PDAs. ¿Y en qué momento vimos todo esto, no? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Y con qué profundidad? ¿Y cómo lo construyeron las niñas y los niños? No es restrictivo. No es restrictivo, perfecto. Irma Uribe comenta: es fundamental la interiorización de lo aprendido, hacerlo suyo tras el conocimiento, la reflexión y el análisis para hacer propuestas viables de acción colectiva que contribuyan a solucionar la problemática. Claro. Los contenidos programáticos subyacen, sustentan las acciones. Totalmente cierto. No, y además de esta profundidad que maneja, nos está comentando la maestra, ¿hasta qué profundidad? ¿No? Porque nos podemos quedar en una parte, por ejemplo, cuando vemos algún tema de política, ¿no? Que este gobierno hizo bien, que este gobierno hizo mal, sí, bravo y ya, ¿no? Y nos vamos, ¿qué más hace un gobierno? ¿Cuál es su obligación como gobierno? ¿Cuál es la ley que obliga al gobierno? ¿Cuáles son las leyes que el gobierno tiene una obligación de dar a conocer y de garantizar? ¿Cuáles son los derechos que los gobiernos y las obligan? Y ahí vamos buscando y tejiendo. Y cuando ya llegamos al final de un proyecto, en el caso de que se vea esto principalmente en ética, naturaleza y sociedades o del humano a lo comunitario, bueno, pues es un proyectazo a donde en el caso de secundaria están todas las disciplinas y no solamente hablando del gobierno de nuestro país, sino también podemos hablar del gobierno en la Edad Media, ¿no? Cómo se manejaba, y también podemos hablar de los dictadores, ¿sí? Las dictaduras, cuál es su sistema político, cuáles son sus características. Y ahora la pregunta, ¿a ti te gustaría? ¿O la democracia? ¿Cuáles son los factores de la democracia que son factibles, posibles? ¿Cuáles son los errores de las políticas neoliberales? ¿Qué es un factor importante de los grupos que no tienen gobierno? Como el sistema político que conocemos. Hay muchos, ¿no? O cuál el tipo de gobierno de las comunidades indígenas. ¿Qué te parece ese tipo de gobierno? ¿Sería posible? Esa profundidad la podemos hacer. ¿Sí? Y en todo y hasta donde sea posible y nos dé el tiempo, pues van a ser 3 años en secundaria, que van a ser muy pocos para abordar tanto, ¿no? Sí, pero ese constructo se va haciendo. Reina Fajardo Vences comenta: la propuesta de los ejercicios integradores del aprendizaje me parece muy buena, porque da la apertura a que los maestros construyen otros desde su contexto para favorecer una valoración formativa situada en su realidad, ¿no? Perdona, aquí es la autonomía. Perfecto, maestra. Y si este ejercicio da pie, bueno, pues creamos otros ejercicios que a través del ciclo escolar terminen en fiestas pedagógicas.
¿sí? Claro, o sea, la restricción se la pone uno, ¿no? Así de sencillo. El cuadrado nos metemos en uno o hacemos todo un abanico de oportunidades y no solamente nosotros, sino con todas y todos nuestros compañeros en colectivo. Y entonces esos ejercicios no solamente van a evolucionar, sino van a entrar en una parte muy importante de la construcción de aprendizajes que se puede hacer, ¿sí? Habrá puntos a favor y en contra, claro, pero aquí el que transforma es el colectivo. Y el colectivo, si encuentra esa oportunidad en los ejercicios integradores de aprendizaje para poder ser un detonante pluripedagógico, bueno, eso sería fantástico. Al igual que los proyectos. Sí, el proyecto, los libros ahí están, pero si el colectivo necesita diseñar proyectos que atiendan a su comunidad, pero lo puede hacer también. ¿Sí? Y la última pregunta viene de Sofía Rivera. Nos dice, ¿cómo trabajar en colectivo para el análisis de los resultados del EIA? Yo creo que la tablita que nos compartieron las compañeras y compañeros del Centro de Maestros está muy bien. Creo que porque sí logra identificarse, de acuerdo a las disciplinas, qué es lo que yo propongo, ¿no? Y al final es lo que propongo para la misma problemática que nos está afectando en el contexto. A lo mejor, pongo un ejemplo, que está afectando más la contaminación del agua, ¿no? Bueno, pues la problemática es la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños de nuestra escuela se están enfermando, no hay agua potable, no sé, llegó una empresa y el extractivismo y está ocasionando problemas. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Porque tiene que haber una solución. Mi madre, que fue maestra rural, me decía siempre, los problemas van a estar allá, siempre van a estar allí, pero el maestro es el que propone soluciones. No da otro problema, no propone otro problema, ni tampoco pone una traba. El maestro es el que da soluciones, por eso es el maestro, ¿sí? Por eso es el experto en el área, es el experto en el momento, es el experto que va a ayudar a construir, a guiar, no solamente a sus alumnas y alumnos, sino también entre sus compañeros y en la comunidad. Y esa resignificación de la posición magisterial como maestro o maestro, pues es liderazgo. ¿Sí? Y ese liderazgo es, no lo sé todo, pero en comunidad, claro que podemos dar soluciones. Y eso es la nueva escuela mexicana, en comunidad. Maestro, gracias por participar en la dinámica de preguntas y comentarios. Si desean resolver más dudas o compartir sus comentarios sobre los ejercicios integradores del aprendizaje, pueden escribir al correo electrónico dudas.ejercicios@nube.cep.gov.mx, que aparece en su pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. Y ya para concluir, ¿podría compartirnos un mensaje a modo de cierre, maestro Enrique? Voy a leer un fragmento de la pedagogía de la autonomía. Importa de qué escuela, particular o pública, por esto es por lo que debo luchar sin cansancio. Luchar por el derecho que tengo a ser respetado y por el deber que tengo de reaccionar cuando me maltratan. Luchar por el derecho que tú, que me lees, profesora o alumna, tienes de ser tú misma y nunca, jamás, luchar por esa cosa imposible, grisácea e insulsa que es la neutralidad. ¿Qué otra cosa es mi neutralidad sino una manera tal vez cómoda, pero hipócrita de esconder mi opción o mi miedo de denunciar la injusticia? Lavarse las manos frente a la opresión es reforzar el poder del opresor, es optar por el poder, es optar por él. ¿Cómo puedo ser neutral frente a una situación, no importa cuál sea, en que el cuerpo de las mujeres y de los hombres se vuelva puro objeto de explotación y ultraje? Maestras, maestros, compañeras, es una oportunidad. La autonomía, lo digo, es oro molido, ecodiseño. Trabajemos, colaboremos, construyamos en colectivo. Es la nueva escuela mexicana abre este gran abanico. Hagamos una fiesta pedagógica nacional todos los días en nuestra aula, secundaria, preescolar, primaria, nivel superior. Es una oportunidad muy grande la que tenemos.
unamos fuerzas, porque el enemigo siempre va a estar tratando de poner traspiés a que la construcción de aprendizajes libere a los pueblos. Es momento de hacerlo. La nueva escuela mexicana está con nosotros y este es un claro ejemplo. Espero que en otro momento sean ustedes los que estén aquí, con Enrique, con todos nuestros televidentes, compartiendo sus experiencias, porque de eso se trata la nueva escuela mexicana. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Maestro Enrique Guzmán Sánchez, te agradecemos infinitamente por compartir tus experiencias, pero sobre todo por compartir este conocimiento y esta pasión con la que los expresas. Gracias por estar con nosotros y ojalá puedan estar también los maestros más adelante acá con nosotros para poder compartir sus experiencias. Hasta que la dignidad se haga costumbre, maestro. Muchas gracias. Gracias. Es así como hemos llegado al final de este seminario virtual. Nos despedimos agradeciendo como siempre su participación, así como el trabajo del personal técnico, académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación de lengua de señas mexicana. Soy Enrique Rodal. Hasta pronto. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.